Queridos hermanos, el tema de la palabra de Dios en este domingo tercero del tiempo ordinario es la llamada a la conversión. Una llamada a la conversión que se realiza a través de palabras. La primera lectura es el profeta Jonás, el que recorre la ciudad de Nínive, proclamando el ayuno, la conversión, y el pueblo le hace caso, se convierte y Dios retira su castigo o el castigo merecido por sus malas obras. La palabra usada oportunamente, en su momento, adecuadamente, transmisora, en este caso de un mensaje de Dios, es capaz de cambiar el corazón humano. Hay palabras en la vida que tienen esa potencia, esa capacidad. Y la palabra de Dios se ha hecho carne en Jesucristo. Y por eso Él anuncia en el Evangelio: convertíos y creed en el Evangelio. Esta es la llamada que Jesús al comienzo de su ministerio dirige a todos los que le escuchan. La llamada a la conversión. Este será el argumento, diríamos, de los apóstoles en aquella primera predicación de Pedro o de Pablo. ¿Qué tenemos que hacer? Convertíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo. La palabra se hizo carne, como hemos meditado en la Navidad reciente, y ha acampado entre nosotros. Y esa palabra, en la segunda lectura, nos dice: el momento es apremiante, los tiempos se pasan, vivid pues como si no tuvierais. Que tiene mujer como si no la tuviera, el que posee bienes de este mundo como si no los tuviera, porque la figura de este mundo se pasa. ¿Es que es malo todo eso? No, es bueno, pero no podemos vivir apoyados en las cosas de este mundo, aunque sean buenas, sino que hemos de vivir apoyados en Dios, y desde ahí atenderemos a las personas, a los negocios y a las cosas de este mundo con su verdadera perspectiva, con su perspectiva de eternidad. No es lo mismo trabajar en lo que sea, pues por alcanzar un puesto mejor, por ganar más dinero o prestigio, y ahí se acaba todo, que trabajar con toda la profesionalidad que haga falta, cuanto más mejor, pero con la perspectiva del cielo, para la vida eterna, porque en esa perspectiva uno vive en la verdad. Si en algún momento se aparta de esa verdad, escucha esta palabra de Dios, esta llamada a la conversión. Cuando en la vida el objetivo es ganar dinero, prestigio, ranking, pues ahí no hay quien lo detenga. A veces, cuanta más mentira, mejor. Pero si uno tiene la perspectiva del cielo y de la realidad de Dios en la historia, procura caminar en verdad. Si alguna vez pues se aparta de la verdad, vuelve en la conversión a esa verdad de la que se había apartado. Del Evangelio, esa palabra de Jesús que los llama de dos en dos, hermanos, Pedro y Andrés, y otros dos hermanos, Santiago y Juan. Es una llamada fascinante, es una palabra que entra en sus corazones, y dejándolo todo, dejaron a su padre, dejaron su trabajo, lo siguieron, se fueron con Jesús, siguieron a Jesús.
Hay palabras en la vida que son determinantes y lo son, por ejemplo, en la convivencia. Hay palabras que son de contrato, de palabra, y las palabras hay que cumplirlas. Por ejemplo, en el matrimonio son palabras fundamentales para la vida de uno y del otro, pues que han de durar para toda la vida. En fin, los ejemplos podrían multiplicarse. En este tercer domingo del tiempo ordinario celebramos el domingo de la palabra de Dios. Dios ha hablado. ¿Y qué ha dicho? Ahí está la Sagrada Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y si Dios ha hablado, hemos de estar a la escucha de su palabra. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de este tema, del otro, de esta circunstancia que estoy viviendo? Sin duda, si acudimos a la palabra de Dios, la palabra será vivificadora, nos dará vida, porque no es una palabra muerta, algo que se escribió hace siglos, sino que en la celebración litúrgica que acabamos de escuchar, la palabra es proclamada y el que lo lee termina diciendo, palabra de Dios. Es Dios el que habla. Y nosotros le escuchamos y respondemos con el salmo responsorial. Enséñame, Señor, tus caminos, que yo sepa por dónde tengo que ir. Y Dios interiormente, cuando se lo pedimos, nos va iluminando cuáles son los caminos de la verdad, del bien, de la belleza, que nos conducen a Dios y a la patria del cielo. Domingo de la Palabra de Dios, que quiere recordarnos, por iniciativa del Papa Francisco, la importancia que tiene la palabra de Dios, en la liturgia y en nuestra propia vida. Nos invita a que nos acerquemos a esta palabra de Dios, nos dejemos iluminar por esta palabra que da vida y procuremos cumplir esta palabra en nuestra propia vida. Porque la palabra de Dios no es como las palabras de los hombres que vuelan. Y si te vi no me acuerdo. No, la palabra de Dios permanece y permanece para siempre. En ese contexto se inserta, queridos periodistas, profesionales de la palabra, hablada o escrita o vista. En ese contexto se inserta vuestro oficio. Sois servidores de la palabra. Procuradlo hacer esa tarea en la verdad, con el corazón, de manera que podáis servir a la sociedad con vuestra profesión. Sabéis que tiene una enorme repercusión, todo el mundo de los medios y de la transmisión de las noticias, el estado de opinión, etcétera. Tenéis en vuestras manos un enorme potencial. Procurad usarlo bien. No se convierta en una bomba que destruye, sino que sea una caricia, que sea un acompañamiento, incluso cuando las noticias son dolorosas, saber transmitirlas con amor, con esperanza de conversión, para que el corazón humano cambie como tiene que cambiar al escuchar la palabra de Dios. Que Dios bendiga vuestro trabajo bajo el patrocinio de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas en todas sus manifestaciones. Después vendrá la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, uno de los últimos domingos de Pascua. El Papa suele enviar un mensaje con fecha del 24 de enero, por tanto todavía no ha salido, iluminando
esta profesión, esta tarea de los periodistas, de los medios de comunicación social al servicio del hombre, al servicio de la verdad. Y en este domingo, del 18 al 25 de enero, en toda la Iglesia y en todas las comunidades, también protestantes, ortodoxas, etcétera, rezamos por la unidad de los cristianos. Jesús ya en la última cena se dirige al Padre con esta oración: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Pues nuestra oración se dirige, unidos en el corazón de Cristo, a Dios Padre. Necesitamos esa unidad. Hoy más que nunca. El mundo está lleno de tensiones, rivalidades, guerras, las grandes potencias, las pequeñas, y de todo ello somos como testigos a la vez que protagonistas. No solo somos espectadores de lo que sucede, somos protagonistas de la historia que está ocurriendo y en la que nosotros somos actores. Pues hemos de pedir esa unidad que nos ha de venir como un don de Dios, pero que hemos de pedirla continuamente en nuestra oración y comprometernos continuamente en sembrar unidad, no división. El lema de esta jornada o de esta semana es: amarás al Señor, tu Dios, y al prójimo como a ti mismo. Ahí está el resumen de toda la ley y los profetas. Y en ese amor a Dios como el único Dios que debe ser adorado, y en ese amor al prójimo, en la solidaridad, en la fraternidad, ahí están los cauces de la unidad del género humano, de la entera humanidad. Pidamos hoy a Dios por la unidad de los cristianos. Sigamos escuchando y apreciando la palabra de Dios que llega hasta nosotros continuamente. Procuremos escudriñarla, escrutarla, profundizarla y llevarla a nuestra vida, porque es palabra de vida, palabra que convierte, palabra que nos hace encaminarnos por el camino del bien. Y vosotros, periodistas, servidores de la palabra, servid a la sociedad en vuestra profesión. Que San Francisco de Sales os bendiga. Que así sea.